Y bueno, también nos preguntan si al que no le queda la custodia de los hijos cabe que se le compense, supongo un poco en el mismo sentido, ¿no? Pues en el mismo sentido que antes, Juan. Habría que ver las circunstancias reales, cuál es la situación de un cónyuge y de otro tras la ruptura, y simplemente por el hecho de que uno tenga a los niños, en este caso tenga la guardia de custodia de esos menores, no le va a dar derecho directamente a esa pensión compensatoria. No, nos lo comentan al revés, al que no tiene los niños. Claro, de la misma manera que uno tampoco es razón directa para el otro. Otra cosa que también importa, al menos a un oyente, es si de alguna forma en las pensiones compensatorias o en las pensiones, perdón, a los hijos cabe una especie de componenda total entre los cónyuges y si el juez se suele oponer a este tipo de componendas. Respecto a lo que es la pensión compensatoria, ni por parte del juez ni por parte del representante del Ministerio Fiscal se van a meter a analizar si es correcta, no es correcta, si se hace un pago único, una pensión vitalicia, etcétera. Es una cuestión realmente patrimonial entre ambos cónyuges, que a diferencia de las pensiones de alimentos, en las que sí que el fiscal debe de velar porque no se menoscabe el interés del menor. Entonces, resumiendo, en la pensión compensatoria las partes podrían negociar. Pues ahora que nos entienda la audiencia, entre los dos cónyuges todos los acuerdos que hagan económicos valen, es su dinero y que hagan lo que les dé la gana un poco. Pero si ya el tema es la pensión alimenticia que le tienen que pasar uno de ellos a los hijos, ahí sí que cabe que el juez y el fiscal se opongan, ¿no? Efectivamente. Nos comentaba, por ejemplo, un caso en el que pues intentan llegar a un acuerdo por el cual la parte que uno de ellos tiene en el piso que era el domicilio conyugal, se la cede a cambio de no pasar pensión alimenticia a los hijos. ¿Ese tipo de pacto sería posible? Estaríamos traduciendo la pensión de alimentos, en ese caso, de una pensión puramente económica a lo que sería un usufructo. La verdad es que yo no sé cuál ha sido el resultado de ese asunto en concreto, pero yo dudo de que el Ministerio Fiscal estuviese de acuerdo, porque el fiscal normalmente siempre, para garantizar el interés del menor, va a solicitar que se trate de una pensión líquida, cuantificable al mes, y para que ese menor pues tenga garantizadas sus necesidades de alimento. Claro, los que nos comentan en este caso que barajan, no ha pasado por el procedimiento judicial, barajan las dos posibilidades, o bien que esa parte del piso vaya a nombre de los hijos o vaya a nombre del otro cónyuge, pero en cualquiera de los casos cabría, ¿no?, que el fiscal se opusiese, porque a lo mejor no ve garantizado ese derecho de los niños, ¿no? Así es. O sea que yo creo que un poco ha quedado claro, ¿no?, que la parte de los niños es intocable. Sí. Y el fiscal no es disponible. Exactamente, no sería disponible. Bueno, ¿y en qué casos, aparte de ese, en qué casos la Fiscalía se suele oponer a los acuerdos entre cónyuges? Pues en general siempre que se intente acordar algo que se puede entender que va a ser lesivo para el interés del menor, pues si la guardia de custodia se le va a conceder al progenitor menos adecuado. Si el régimen de visitas tampoco es adecuado a lo mejor a las circunstancias de los cónyuges, pongamos por caso un cónyuge que vive en Ferrol y otro en Barcelona, y en el convenio regulador se acuerda que existan unas visitas de a lo mejor 2 tardes por semana, pues ese régimen de visitas no se podría llevar a cabo, evidentemente, por la distancia. Entonces sería adecuar eso a la realidad y se opondría lógicamente el Ministerio Fiscal. También estaríamos hablando de una causa de oposición cuando la pensión de alimentos fuese muy baja respecto a lo mejor los ingresos que tiene el progenitor que tiene que abonarlos. De cualquier forma, así como en materia de accidentes, indemnizaciones, si hay tablas, aquí no las hay. No existe ningún baremo oficial, existen tablas no oficiales en base a jurisprudencia, lo que pasa es que tampoco es aplicable las circunstancias de Levante, a lo mejor, a las circunstancias económicas gallegas. También nos comentan hasta qué edad, o nos preguntan, hasta qué edad debe el cónyuge que está obligado a soportar la carga de tener que pagar una pensión alimenticia, hasta qué edad de los hijos tendría que seguir realizando los pagos. Sí, pues realmente no hay ninguna edad oficial a partir de la cual se extinga el derecho a la pensión de alimentos. Habría que atender, como ya indicábamos antes, a las circunstancias que se tengan en el caso. Podemos estar hablando de una persona que tenga 25 años, 27, y a lo mejor esté opositando, entonces en ese momento pues no es capaz de generar recursos propios para mantenerse, entonces esa pensión de alimentos se extinguiría. Entonces
el criterio fundamental sería ese, el de ver cuando el menor, o en este caso mayor de edad, que sigue disfrutando de esa pensión de alimentos, dispone ya de unos estudios para acceder al mercado laboral y ejerce esa profesión o ese oficio. Bueno, Ignacio, no digas eso de que tienes que esperar a que uno esté en condiciones de hacer el mercado laboral con un 40% de paro juvenil, es complicado. Porque las personas que están divorciadas y tienen que pagar una pensión están temblando. Yo creo, después de oír esto, están echándose a temblar. Pero en realidad es así, ¿no? Si la persona no consigue valerse por sí misma, tendría que seguir aportando. En realidad es así, y se ha visto en la práctica pues casos de lo que estábamos hablando, de mayores de edad, pues 25, incluso rondando los 30 años, que continúan teniendo su pensión de alimentos porque no han sido capaces, por su propia voluntad su propia voluntad no, perdón, por causa de terceros o por las circunstancias actuales, de acceder al mercado laboral. Bueno, menos mal, digo todo esto entre comillas con ironía, que vamos a seguir trabajando después de los 65 años para poder pagar las pensiones alimenticias. Tendrán margen. Bueno, pues vamos a pasar al quinto bloque, consecuencias patrimoniales del divorcio, le hemos llamado en este caso, y bueno, nos comentan el caso de las famosas aportaciones de pisos. Bueno, vamos a ver, en muchos casos se juega con el domicilio conyugal, pero bueno, ahí a veces es sagrado, porque normalmente, creo, Ignacio, corrígeme si me equivoco, va para aquella persona que le toca la custodia de los hijos, ¿no? Ahí sí que no puede haber mucho problema. Sí, la atribución, sí. La atribución del domicilio familiar, pues siempre, por ley, va a ser automáticamente para aquella persona que se quede con la guardia y custodia de los menores. Bien, pero estamos hablando de que hay un segundo piso, en este caso que se nos plantea, hay otro piso que uno de los cónyuges aporta al patrimonio, lo que pasa es que es sin pagar, no está completamente pagado. El final del pago del piso se realiza constante el matrimonio, se alquila también, se deja en régimen de arriendo constante el matrimonio. ¿Qué pasa en el caso del divorcio? Es decir, ¿tiene derecho el otro cónyuge a percibir algo por esa parte que se aportó constante el patrimonio? Estamos hablando de un matrimonio en régimen de gananciales o de separación. Eso sí que no nos lo especifican, pero bueno, si acaso podemos tratar los dos casos. Variaría, bueno, en líneas generales, para contestar con una sola respuesta a los dos. El piso seguiría manteniendo la misma naturaleza. Si era privativo, pues continuará siendo privativo. Si es ganancial, aunque el primer pago se haya hecho con dinero privativo, continuará siendo privativo. Pero como parte, como al final el piso se hará con bienes del matrimonio, ¿tiene derecho ese otro cónyuge a...? Podría tener derecho a rescatar, entre comillas, la parte con la que ha contribuido. Ah, esa parte. ¿Y del alquiler tendría algo durante esos meses siguientes? Sí, claro, efectivamente. Al ser, en cierto modo, partícipe de ese bien, pues todos los frutos que genere, esos rendimientos, también tendría derecho sobre los Pero mismos. constante el matrimonio, claro. Efectivamente. O sea, una vez que el vínculo se disuelve, lo que saquen arriendo esa persona ya no iría para el otro cónyuge, sí, supongo, ¿no? Por mucho que haya aportado una parte. Así es. Muy bien. Nos preguntan también, esto creo que es muy obvio, ¿qué ocurre, bueno, pues en caso de que no haya contrato de ese arriendo? Supongo que ahí es como si no hubiese arriendo, ¿verdad? No, estaríamos ante un problema de prueba. El arriendo va a existir igualmente, lo que pasa es que la parte que pretenda el reconocimiento de ese arriendo, pues en cierto modo pues tendría bastantes dificultades para probarlo. Pero la realidad jurídica vendría a ser la misma. Una cosa es que esté formalizada en un documento y otra que exista realmente como tal. Muy bien, nos toca también el tema, por cierto, bueno, pues una de las cosas que antes de acabar totalmente con la parte del patrimonio, se nos ocurre también, bueno, a raíz de los casos que ha habido pues esta semana, bueno, anteayer, el miércoles, sobre temas de violencia de género. Bueno, pues podemos hablar, si le parece, Ignacio, algo sobre esas medidas que se suelen tomar en caso de que haya violencia de género en casos de divorcio. Sí, todos seguramente hemos escuchado en asuntos de maltrato, de violencia de género, hablar de medidas cautelares en el orden penal, que siempre escuchamos en los medios de comunicación lo que es la orden de alejamiento, ¿no? Pero paralelamente a esas medidas de carácter penal, a esa orden de alejamiento, va a existir siempre unas medidas de carácter civil que se van a adoptar en cuestión de 24 horas, siempre que sea posible localizar al denunciado y se le cite. En 24 horas esa mujer va a tener unas medidas